A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. La batalla contra la ideología de género llegó al Ecuador. Su germen está en los grupos religiosos que en varios países se quejan de que la educación sexual en las escuelas está basada en teorías que pueden confundir a los niños respecto a la identidad sexual de cada uno. Su trinchera son las redes sociales, donde mantienen la etiqueta "con mis hijos no te metas". Y algunas personalidades religiosas hacen de cabezas visibles del movimiento. De esta batalla por el enfoque o la ideología de género vamos a conversar esta tarde con nuestras invitadas. Tenemos a Silvia Buendía, abogada, conductora de televisión y activista ecuatoriana por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. Y también tenemos a Isabel María Salazar, historiadora de formación con maestría en políticas públicas por el Instituto de Desarrollo Empresarial, el IDE, activista en contra del aborto y crítica de lo que llama el feminismo rabioso. Es directora general de la agrupación llamada Somos 14 Millones. Bienvenidas a nuestras invitadas. ¿Qué tal? Gracias. Bien, ¿se puede hablar de una batalla por el tema de la ideología de género o del enfoque de género? ¿De qué debemos hablar? A ver, lo que pasa, César, es que existe algo llamado estudios de género. ¿No? Es una rama académica. Exactamente, es una rama académica que lo que tiene es una perspectiva para determinar a través de la historia, la economía, la psicología, yo qué sé, el derecho, cómo son los roles asignados a las mujeres y los hombres en la materia que estás estudiando. Esos son los estudios de género y son transversales a cualquier materia. Luego tenemos el enfoque de género. ¿Qué es el enfoque de género? Bueno, pues esto es una perspectiva que nace en Viena en 1993, antes de la plataforma de Beijing por los derechos de las mujeres, que te dice, mira, ser mujer es un factor de riesgo, porque no es que en un país las mujeres son discriminadas, ni en una región, sino que esto es universal. Entonces se le llama enfoque de género para determinar esas características y esas situaciones por las cuales las mujeres son discriminadas y los roles diferentes que tienen hombres y mujeres en las sociedades, en diferentes sociedades. Lo que sí yo no sé qué significa ni qué es la ideología de género. Este es un término que desde mi punto de vista académico, activista, de derecho, de formación feminista, no existe. Podemos hablar de estudios de género, podemos hablar de enfoque de género, podemos hablar de perspectiva de género, y de hecho podemos decir que el Ecuador se comprometió a partir de la plataforma de Beijing de 1995 a asumir como un compromiso transversal en sus políticas públicas el enfoque o perspectiva de género. Isabel, bueno, ¿hay ideología de género? A ver, la primera cosa, creo que esto no se trata de una lucha, muchísimo menos de movimientos religiosos. No tiene nada que ver, es un asunto de nuestra forma de ser ecuatoriana, del valor que los ecuatorianos damos a la familia, de la importancia de la familia como sociedad primera, que es en base a la cual se organiza el resto de actividades, ¿no? Dentro de la sociedad. De Guayaquil y otros grupos religiosos. Mire, hay muchísima, ¿no? A ver, aquí hay muchísima gente, entonces yo soy enfática en que esto es un movimiento ciudadano al que se van uniendo absolutamente todos los grupos, vengan de donde vengan. Han estado ahí gente que es atea, hay gente atea que por supuesto aquí en el Ecuador reconoce el valor de la familia, ¿no? Y la complementariedad entre varón y mujer. Entonces, segundo punto que me parece interesante que ha topado nuestra compañera es el tema de Beijing. Eso no le compromete para nada al Ecuador porque no es un tratado en el que el Ecuador está obligado.
Simplemente, al igual que muchísimos otros estudios, muchísimas otras comisiones que han habido, son sugerencias, pero no comprometen al país. Solamente los tratados internacionales ratificados por el Estado son aquellos que obligan al Ecuador en este caso, y no existe ni un solo tratado donde se mencione que debe haber la perspectiva de género. No existe eso. Así es que no desinformemos a la gente, seamos serios en nuestras postulaciones y por último... ¿Quién está siendo poco serio y quién está siendo...? No, yo pienso que decir que el Ecuador está obligado... Sí, no, pero no, es que yo pienso que decir... Yo pienso que decir de su parte que el Ecuador está obligado es un discurso que le venimos oyendo desde hace algunos años, y seamos correctos, muy serios, muy estrictos en las formulaciones, ¿no? ¿Y existe la ideología de género? Existe, por supuesto. Es totalmente, mire, yo pienso que los ecuatorianos, no solamente desde los estudios de género, que sí los hay, efectivamente usted está diciendo que hay estudios de género, pero realmente se manifiestan en ejes transversales, como usted mismo lo ha dicho, pero que no tienen ninguna fundamentación en lo científico. Son postulaciones ideológicas que vienen del campo de la sociología máximo, ¿no es cierto?, pero no tienen ninguna formulación científica. Cuando usted dice que no tiene ninguna formulación científica, se refiere a ciencias naturales, a ciencias no sociales. Ciencias no sociales, ¿no es cierto? Pero de todas formas... las ciencias sociales no son científicas. No, discúlpame, yo soy historiador, entonces no voy a estar diciendo semejante lo que usted está un poco manejando. Pero es que vamos a los textos como de colegio. Proviene de la sociología, no tiene validez. No tiene validez dentro, como eje transversal, absolutamente. Cuando usted encuentra en los textos, ¿no es cierto?, de los colegios aquí en Ecuador, identidad de género. La identidad de género se refiere a la concepción de sí mismo que tiene un individuo sobre sus preferencias sexuales. Y comienza una y otra vez a los chicos a decirles que no hay un desarrollo armónico, unitario, biológico, porque es unitario. No es solamente desde la sociología, no, es unitario, desde la biología, desde la psicología, desde la naturaleza misma de la persona, en donde se desarrolla la sexualidad, que puede ser masculina o femenina, pero todo este resto de concepciones ideológicas, aunque la señorita se sonríe mucho, y eso es una lástima, son provenientes del extranjero, son provenientes de asalariados, de ONGs, que tratan de meter esta ideología de género transversalmente en nuestras leyes, como estamos viendo en el Ecuador, como ha sucedido hace poco tiempo en Lima, en el Uruguay, donde las familias ecuatorianas, no un pequeñísimo grupo que se dice expertos, sino las familias que son quienes tienen derecho de educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, a sus propios valores, y esto es el primer principio de laicidad en un Estado. Gracias, Isabel. Silvia. No existe pregúntame, yo te contesto. Bueno, se está planteando, Isabel, que existe efectivamente la ideología de género y que... A ver, yo no te puedo hablar de lo que yo dado que no hay bases científicas... de la ideología de género, Isabel en este momento ha leído algo importante. Ha sacado un texto que dice que viene del colegio, que yo no tengo por qué dudarlo, en que hablas de identidad de género. Bueno, la identidad de género y la orientación sexual son facetas de la personalidad de los ciudadanos y las ciudadanas en el Ecuador, que está reconocida y garantizada en la Constitución. Eso es un hecho de garantía constitucional. Y como es una garantía constitucional que está en el artículo 11, inciso segundo, que de hecho dice, señalada y específicamente, que no pueden ser objeto de discrimen. Por eso es que seguramente está, y no lo dudo, me parece perfecto que estén transversalmente en todo tipo de política pública, porque sucede que en el Ecuador las personas que somos LGBTI tenemos derechos, existimos, somos visibles, ya no somos delincuentes. En el 97 estamos cumpliendo este año ya mismo 20 años de la despenalización de la homosexualidad, pero no solamente eso, ya en este momento tenemos una constitución que no solamente reconoce la orientación sexual, sino la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos derechos, somos visibles, cada día más visibles, cada día más relevantes en nuestra lucha por conseguir la igualdad total y absoluta. Y bueno, eso puede poner incómodo a mucha gente. Yo te entiendo, Isabel, pero es lo que hay. Somos seres humanos, tenemos derechos humanos,
y estamos en este Ecuador tratando de no ser discriminados, correcto, de acuerdo a las leyes. Correcto, Silvia, pero el asunto es que Isabel acaba de plantear que hay una amenaza, ¿no es cierto?, hacia los hijos, hacia la familia, hacia los padres, que no se les permite educar a los hijos según los principios, ¿no es cierto?, que cada familia elige, y que se intenta imponer de parte de estos expertos. Yo sé que ya eso que sí lo escuché yo también, fue desmentido por el Ministerio de Educación, diciendo que no existe ningún tipo de acuerdo ministerial que impida que los padres de familia eduquen a sus hijos en sus casas como quieran, porque además, César, es imposible. Yo tengo hijos también, yo tengo mi hogar, y yo a mis hijos en mi casa les digo lo que a mí me parece que es lo más correcto, y les inculco, no sé, pues los derechos y los valores, y no sé, pues aquellas actitudes en la vida que yo considero que son positivas. No solamente que no existe una ley, ni un acuerdo ministerial, ni una política pública que me impida hacer eso, sino que es imposible, pues, César. Que voy a tener un policía que me toque la puerta y dice, señora, ¿qué está usted haciendo? No, usted no le puede leer la Caperucita a su hija porque eso, ¿qué es? ¿Sexismo? No puedes. Eso no existe. No es viable. Y además ha sido desmentido por el Ministerio, es la cartera de Educación, pues, ¿no? Justamente, Isabel, para el sábado 14 de octubre se convoca a varias manifestaciones, en realidad en varias partes del país, y el llamado es que existe una ley, que no se aclara qué ley es, en el cual se estaría justamente planteando este tema. Vamos por la defensa constitucional, ¿no es cierto? Mencionaba aquí nuestra compañera que la Constitución ampara el libre desarrollo de la personalidad, pero se olvidó decir la última parte de ese mismo artículo, en el que dice siempre y cuando no se vulneren otros derechos, ¿sí? Y esa parte es fundamental, porque luego, si seguimos leyendo la Constitución, hay varios artículos en los que se garantiza el que los padres puedan escoger la educación para sus hijos, que además cooperen, que estén enterados de aquello que están recibiendo sus hijos dentro de las instituciones educativas. ¿Quién está impidiendo ese? Mire, el momento, primera cosa, ¿no es cierto? Hemos visto claramente que esto no va contra los grupos LGBTI, no tiene nada que ver, porque esos, al igual que cualquier otro grupo dentro del Ecuador, tienen sus derechos, estarán respetados, pero de la misma manera, los grupos minoritarios no pueden ir en contra del bien común y menos en contra de también derechos fundamentales de los padres de familia. Los grupos LGBTI representan, el único estudio que yo he encontrado, no hay más, representan el 0,027%, me parece que es así, y hay un estudio con 2.800 personas que se hizo aquí en el Ecuador, que son datos que yo he tenido. Sin embargo, las madres o las mujeres que estamos vinculadas a varones, que estamos criando hijos, representamos 3.245.167. Y el momento en que a nuestros hijos, no sé por qué te sonríes tanto. Porque son mucho más. Exactamente. Son mayoría, yo el mismo respeto con el que yo te escucho a ti. Yo te escucho con respeto. Ok, entonces, el mismo, cuando se les ha consultado a estos padres de familia dentro de la educación laica, porque entiéndase lo que es educación laica, no se puede favorecer, obviamente, ni el sistema religioso, pero tampoco los principios de ideologías o de ciertos estudios que son preliminares, de ciertos estudios que puedes llamarlos de ella académicos, pero que siempre seguirán siendo estudios de paso dentro del ámbito sociológico, ¿sí? Y que además, como bien ha dicho, muchas veces representan también activismos políticos dentro, como lo estamos viendo, activismos políticos para cambiar las leyes. Entonces, ¿cómo se subsana esto? Dentro de una sana democracia, dentro de una sana laicidad. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? No estamos diciendo que ustedes les eduquen conforme a lo que nosotros queremos, ¿sí? Que es que el hombre y la mujer se desarrollan de manera integral, uniforme, unitaria, armónica, en donde coincide su sexo biológico con su sexo psicológico y también con su ambiente social en cuanto a su identificación social. Esto es el desarrollo armónico. Sí, pero Isabel, una vez más, hay que respetar a los padres de familia. ¿Cuál es la ley
concretamente que está vulnerando ese derecho? Tenemos... Porque no lo hemos podido identificar, te prometo. Bueno, O sea, yo le digo porque no es solamente una ley, no se trata solamente de No, una pero ley. en la convocatoria para la marcha del día sábado tenemos dos se leyes, ¿no es cita cierto? una ley. Tenemos dos leyes. Yo he visto que usted es activista de los derechos de la mujer y es activista de los LGBTIs. Yo soy activista de los derechos de las madres de familia, de las familias ecuatorianas. Igualmente tengo estudios como usted, pero nosotros queremos una perspectiva de familia que pensamos que corresponde de mejor manera al bien común y justamente también a prevenir el tema de violencia contra la mujer. Muy bien, entonces está la ley justamente que ahora se está tratando sobre el proyecto de ley orgánica para erradicación de la violencia de género contra la mujer. ¿Sí? Esta estaría derogando la ley anterior que era contra la violencia de la mujer y la familia, que para nosotros tiene muchísimo mejor significado. La ley 103. Porque es que se derogó con el Código Orgánico Integral Penal, no ahora. Bueno, en todo caso se está poniendo esto dentro de, cuando usted lee el proyecto, encuentra también esta citación, ¿no es cierto? Lo que le estoy yo mencionando. Entonces, ahí nosotros vemos un enfoque primero absolutamente feminista, radical, desconocedor de las cosas que las mujeres necesitamos aquí en nuestra sociedad. No se ha abierto un diálogo auténtico absolutamente a todos los actores sociales, como que le digo que 2 millones, 3 millones de mujeres somos madres de familia. Y sin embargo se está cogiendo un aspecto solamente desde el enfoque radical feminista. Entonces no se está cogiendo nuestras necesidades reales, incluso sobre estadísticas que nosotros analizamos, ¿no? Solamente una cuestión, Isabel, porque vale la pena mencionarlo. O sea, no creo que usted esté atribuyéndose la representación de ese 3.645.000 madres de familia, porque hay una diversidad ahí. Así es. En definitiva, me encanta lo que usted acaba de decir. ¿No es cierto? O sea, no es así. Me encanta porque justamente pero, sí. ni los LGBTIs, ni tampoco las feministas radicales pueden asumirse la representación de 2 millones de madres de familia ecuatorianas, de mujeres que no hemos sido consultadas y que vemos un enfoque que comienza en la terminología. Me gustaría que usted, ¿no es cierto?, vea la terminología que se utiliza en este proyecto de ley. Mírelo y usted va a ver que tiene un enfoque de género, no en el sentido de defender a la mujer, sino en el de incluir dentro de nuestras necesidades, que son absolutamente distintas, por ejemplo, a los grupos transexuales, homosexuales, que yo les respeto, no tengo nada que ver, pero no representan, mire, solamente un datito, no representan la necesidad de la mujer, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a los LGBTIs, el 94.5% pertenecen a una población económicamente activa, ¿sí? Más del 45% reciben más de 2 salarios básicos, ¿sí? Mientras, en cambio, en el tema de las mujeres, tenemos que más del 14% significa el trabajo no remunerado dentro de las casas. Entonces hay unas realidades absolutamente distintas y sin embargo la presentación que se hace es desde querer meter dentro de la misma canasta realidades absolutamente distintas y nosotros no lo vamos a tolerar. Por otro lado, la última cosa que me gustaría, Silvia, decir aquí. Yo valoro la lucha en favor de la mujer y eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que voy a seguir haciendo como mujer profesional, madre de familia, conocedora también de la administración pública. Pero nosotros no podemos tolerar una ley en donde al varón se le pone por debajo, se le reconoce, mejor dicho, se le tilda como de un continuo violador de los derechos de las mujeres, porque por ahí no va el asunto. Miren las leyes allá en Brasil, ¿no? En el mundo entero, digamos en general, pero en el caso del Brasil, han puesto también todo este tipo de leyes sancionadoras contra el varón y que si lo hay que hacer, si hay que sancionar, ¿no es cierto? Pero no han sacado nada porque la violencia contra la mujer va en su vida. Entonces nosotros como mujeres desde otra perspectiva decimos no es por ahí, hay que volver a reconocer, a darle al varón su puesto, a reconocer la dignidad del varón para que entonces reconociéndose un gran compañero, un buen padre de familia, entonces ahí se va a terminar la violencia contra la mujer, pero gracias, no Isabel. de lo contrario. Antes de que me preguntes nada, hay algo que me interesó mucho que dijo Isabel. Quisiste decir, Isabel, discúlpame que te pregunte, que las personas LGBTI tenemos un nivel económico superior a las personas heterosexuales.
Mira, yo estoy tomando simplemente los datos que he ¿De? bajado del Instituto Nacional. Oye, eso es ¿cierto? fantástico. Entonces, Yo no sabía, mira, pero me encanta. Bueno, pues deberías verlo. Pero entonces, ustedes tienen que enfocarse... Tenemos más dinero los LGBTI que las personas Bueno, heterosexuales. al pero- menos por pero, las a ver. campañas que hacen se ve claramente, porque también financiados por el Isabel, exterior. por Ya, tienes toda la razón, te Isabel, doy toda la Ok. razón. Silvia, Muy bien. permítame, Pero bueno. porque Ahora me sí, parece, pregúntame, sí, pregúntame. porque me parece que entramos a un punto fundamental. Pero que, importante, que va interesante. más allá, que va incluso Está con más mis allá. intereses ¿Qué es ese el tema. tema? A ver, Ya. hay una discusión de una ley que intenta proteger, ¿no es cierto?, pero ha citado esta ley, que intenta proteger a la mujer de la violencia intrafamiliar. Ajá. ¿Correcto? ¿Ya? No, de la violencia de género. De la violencia de género. Exactamente. Ok, Qué bueno correcto, que afirma. correcto. Género, que no es mujer. Ya. Ahora bien, estadísticamente nos dice Isabel que esos tipos de leyes no funcionan o funcionan. A ver. No están dando los A ver, resultados. y si no, entremos entonces a tratar seriamente este tema, A que ver, es justamente el de la vamos- violencia. O vamos sea, a tratar seriamente ese este es un tema. tema. Sí, ese es un tema. La ley de Marras Ujú, no es una ley sancionadora. ujú. Es una ley que busca prevenir la violencia de género, la violencia contra las mujeres, a través de un cambio de estructuras importantes en la sociedad. ¿Por qué? Porque sucede que somos una sociedad machista, patriarcal y violenta. Y sucede que en nuestra sociedad, y lo estamos viendo por el nivel, el índice de violencia y de femicidios que existe, las mujeres estamos Más expuestas. Exactamente. Bueno, eso es una verdad evidente, pero además procesalmente no funciona que solamente, o sea, yo digo, es una excelente idea que se haya tipificado el femicidio. En efecto, la ley 103, la ley contra la violencia contra las mujeres del año 93, esa ley 103 se acaba hace 3 años con el Código Orgánico Integral Penal. Esta no tiene nada que ver con ella. Esta no es una ley sancionadora. Entonces es importante tener estas cosas claras. Esta es una ley para prevenir y erradicar. ¿A través de qué? A través de ciertas normas que tienen que ser transversales en lo que es la salud, la educación y sobre todo cómo somos como sociedad. Entonces, determinar dónde está el discrimen. Porque aquí lo que hay que hacer es igualar la cancha. Mujeres y hombres somos diferentes. Y de hecho esto es algo chévere e interesante decir. Una mujer lesbiana no pierde su condición de mujer. Las mujeres lesbianas somos mujeres, somos madres de familia, tenemos hogares, somos abuelas, tenemos trabajo, no tenemos tanto dinero como alguna gente dice en sus informes, pero eso es secundario. Somos seres humanos, somos mujeres. No podemos ser discriminados por ningún tema, tampoco por nuestra condición de diversidad sexual, pero sobre todo, ya la mujer tiene un problema en la sociedad. Esta ley lo que busca es hablar del tema del discrimen y poner el acento sobre todo en cómo somos una sociedad que ha naturalizado este tema y que tolera este tema. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? Sí, en efecto, el hombre con respecto a la mujer está en una relación de jerarquía superior y en el tema de violencia sucede que a las mujeres nos matan mucho más los hombres, nuestros novios, nuestros maridos, nuestros conocidos, el ex marido al que no le paramos bola, etcétera, que el desconocido. Y esta es una realidad social que vivimos como fenómeno pandémico en la región. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí no se sanciona al hombre porque es hombre, sino una conducta que es mayoritaria en el género masculino. Lleguemos hasta ahí, hasta ahí. para Ya. pedirle a Isabel una reacción al respecto. Es decir, sobre este tema de la violencia contra la mujer, ¿cuál es tu planteamiento ahí, A ver, mira, en ese tema de fondo? Ya, mira, nosotros creo que tenemos que hacer realmente un diálogo nacional. Porque aquí no se trata de que un pequeño grupo minoritario va a dictar una ley que tiene justamente, como mencionas, una serie de enfoques transversales en todo el resto de áreas. Peor todavía si el enfoque es de género, con el cual estamos absolutamente en contra, porque no es una realidad, ¿ya? Ahora, nosotros vemos que no se ha tomado para nada estadísticas incluso de las que ya están circulando sobre, manifestábamos estos datos del trabajo no remunerado. Ahí hay muchísimo por estudiar, analizar qué es lo que las mujeres hacen,
qué es lo que les está impidiendo cumplir incluso con su responsabilidad, pero por otro lado también el reconocimiento del valor de la mujer como madre, que es lo que no se hace. La sociedad, ¿no es cierto?, quiere que las mujeres reconoce el trabajo de la mujer dentro de las distintas instituciones, pero el momento en que nosotros necesitamos tener horarios laborales flexibles, no existen leyes en ese sentido. Y eso son parte de la erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, estos aspectos no se han tomado en cuenta. Isabel, y disculpa que te interrumpa porque ya también me indicaron que estamos con un minuto de tiempo, ¿no es cierto? En definitiva, ustedes quisieran ser escuchados en la Asamblea Nacional y ser escuchados en la construcción de esta normativa que en realidad trata de proteger a la mujer de la violencia, ¿no es cierto? Punto uno, ¿no es cierto? Que obviamente se abra un debate amplio, no solamente de los grupos feministas radicales y de los GLBTIs, ¿no es cierto? Sino un debate amplio de las mujeres en general y de la sociedad en general. Punto uno. Punto dos, estamos, y no digamos cosas falsas, se está trabajando ya dentro de los textos de educación con este enfoque de género y no estamos de acuerdo. Si somos honestos, si los grupos, cualquier grupo minoritario es honesto, pues entonces va a colaborar con nosotros para que los padres sean consultados si quieren este proyecto o quieren otro proyecto. Correcto. O sea, me parece que... Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Isabel. Ellas tienen que ser escuchadas, es su derecho. Aporte, el enfoque de género está presente en las mallas de educación desde el año 95, o sea, hace 22 años. No. Okay. No, porque antes se decía género a mujer y ahora han incluido homosexualidad y una serie de cosas. A ver. El enfoque de género está... el enfoque de género, así como está identificado en la ley de violencia contra las mujeres, habla de discrimen contra la mujer. Ni de marcianos, ni de LGBTI, ni de animales, ni de plantas. No digamos eso. Entonces, la terminología. A mí lo que sí me parece una buena idea, pero por favor, déjame terminar de hablar. Gracias. Me parece muy bien que los escuchen a todos. No solamente las minorías, o sea, no me tienes que decir cuántos somos para que yo sepa que somos minorías. Pero todos tenemos derechos, de eso se trata la democracia. Entonces, a mí me parece muy bien que sean escuchados, me parece muy bien que den sus aportes, que hagan sus diversas observaciones y sus cuestionamientos también, porque así se construye la democracia, con las mayorías y las minorías. Y el hecho de que ustedes son muchos más y nosotros muchos menos, no nos quitan los derechos, ni a ustedes ni a nosotros. Y eso está bien, y eso construye. Pero, perdóname, pero respetemos el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. Eso es incuestionable. Incuestionable, pero nos estamos saltando este derecho fundamental y eso es lo que le pedimos a los ministerios, al presidente de la República. Una verdadera democracia se construye siempre y cuando los poderes de turno, sea el que sea, los poderes de turno no estén por encima del derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. Algo que no está en esa ley. Dentro de la escuela pública. Perfecto, y que es gracias. Dentro de la escuela pública. Gracias Isabel, gracias Silvia. Realmente ha sido un debate apasionante y creo que no se agota aquí. Me parece que debemos seguir conversando. Noto que hay una como desconexión entre varios sectores sociales que hemos dejado de conversar. Ha sido como 10 años en los cuales el diálogo, no hemos debatido, no hemos dialogado como sociedad y creo que eso se está represando. Esa cultura de que tú eres minoría y yo soy mayoría nos caló y nos hizo daño. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes, amigos televidentes, y volveremos con más libre expresión la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.